la clasificación de los cuadriláteros, fíjense que hay como tres franjas, ¿o no? El cuadrilátero como polígono de 4 lados, que hemos visto un montón de polígonos de 4 lados. Fíjense que acá en fondo amarillo están los paralelogramos. En los paralelogramos, como lo dije recién, también siempre vos tenés que los lados opuestos, cada par de lado opuesto es paralelo. Estos dos lados opuestos son paralelos, estos dos son paralelos, paralelo acá, paralelo ahí, queda paralelogramo. Pero en realidad son paralelogramos también los rectángulos, como este que se ve acá, el cuadrado también es paralelogramo, ¿no? El rombo también, eso lo dije en el video, el rombo es paralelogramo porque los lados opuestos son paralelos, esos dos son paralelos, y los otros dos también son paralelos, y si no está el paralelogramo generalizado, que sería este de acá. ¿Se ubican? Pero bueno, básicamente el paralelogramo sería los que tienen los dos pares de lados opuestos dentro de los cuadriláteros, o sea, de los polígonos de 4 lados, son los que tienen los dos pares de lados opuestos paralelos. Ese fondo amarillo ahí son todos paralelogramos. Pero dentro de los paralelogramos, acá se subdividen en rectangulares, que son los que tienen los 4 ángulos rectos, como pasa con el rectángulo y el cuadrado. Todos esos son los rectangulares, y los no rectangulares, obviamente, los que no, ¿cierto? Y ahí tenemos ángulos oblicuos de cualquier valor, en el rombo y también en el romboide no, porque el romboide aparece acá, como, como trapezoide. Bueno, eso lo dije también, pero quedó medio en el aire. Entonces, bueno, resumamos rápido esto. Los paralelogramos, los dos pares de lados opuestos paralelos. Los dos pares de lados opuestos paralelos, el paralelogramo. Están los rectangulares y los no rectangulares. Y a su vez, hay otro conjunto con el que está acá indicado, ven, en color, en fondo rojo, qué sé yo, ahí, esos son los rombos. El cuadrado también entra en la categoría rombo, porque tiene los 4 lados iguales, ¿eh? Así que todo esto son rombos. Los cuadrados también son considerados rombos, ¿no? Y después está el rombo que no es cuadrado, o sea, que no tiene los ángulos interiores rectos, que es este de acá. Pero bueno, esas son subcategorías dentro de los paralelogramos. Y después tenemos los trapecios, que son los que tienen un solo par de lados opuestos paralelos, base mayor, base menor, y los otros dos no son paralelos. Y los trapezoides, que son los que no tienen ningún par de lados opuestos paralelos. Por eso ese cuadro es como que ordena todo el universo, digamos, de los cuadriláteros entre los paralelogramos, con los dos pares de lados opuestos paralelos, los trapecios, con un solo par de lados opuestos paralelos, base mayor, base menor, y los otros dos de direcciones cualesquiera, y el trapezoide, que es el cuadrilátero generalizado. O sea, se agarra un cuadrilátero cualquiera, y este lado no es paralelo a este, y este de acá no es paralelo al otro de acá, eso se llama trapezoide. Parece ser como una especie de trapecio medio deformado por el zoide este, pero en realidad el trapezoide es un cuadrilátero cualquiera, que no tiene ningún paralelismo de ningún tipo. Y dentro de ello está el romboide. El romboide tiene las diagonales perpendiculares, como lo dijimos recién, tiene una cierta simetría, es un rombo medio deformado, pero de última ya saltó a la categoría trapezoide. Entonces eso quería que lo vieran bien, porque esta tabla no apareció ahí, pero bueno, la hice para que se pudiera clasificar así rápidamente entre los distintos tipos de cuadriláteros que existen. ¿Se ubican? Y dentro de los trapecios está el trapecio isósceles y el trapecio rectángulo, pero no dejan de ser otros trapecios, ¿o no? No tienen nada en particular, pero sigue siendo trapecio. O sea, un par de lados opuestos paralelos y los otros dos no. Y estos no son iguales, obviamente, las bases no son iguales, hay una mayor y la otra menor. Después no sé si en algún momento debe estar, pero acá hay algo interesante que nosotros lo hemos visto en algún momento, pero la posición relativa de dos rectas en el plano, hay dos posibilidades, de dos rectas en un mismo plano. O son secantes, que se interceptan, secante, se intersecan o se interceptan, o son paralelas. Bueno, en el caso que sean secantes, o sea que se corten en un solo punto, las rectas son oblicuas si forman 4 ángulos cualquiera, o son perpendiculares si forman 4 ángulos rectos. Le digo, esto es súper fácil, pero está el alumno que dicen perpendicular, se cortan. No, pará, se cortan, no son perpendiculares. Perpendiculares cuando se cortan formando 4 ángulos rectos, si no son oblicuas las rectas. Esas son las rectas secantes o que se cortan, que se intersectan en un solo punto. Y las paralelas son las rectas que no se tocan nunca, como las vías del tren, digamos, o bien que se tocan todo el tiempo. Eso también es paralelismo. Eso lo hemos visto cuando vimos recta nosotros. Las rectas son paralelas cuando tienen la misma pendiente. No te digo nada de la ordenada al origen.
O sea, pueden ser distinta ordenada al origen o igual ordenada al origen, pero si tienen igual pendiente, son paralelas. Entonces guarda que paralelismo no es solamente como las vías del tren que nunca se tocan, no, pueden tocarse todo el tiempo y se pone un signo igual ahí como con 3 guiones que se lee como coincidente, se puede traducir como coincidente. Recta 1 coincidente con la recta 2 también sería un caso de paralelismo, ¿no? Así que esas son posibles posiciones y nada más, de dos rectas que están en el mismo plano. O son paralelas o son secantes. Y lo último que está acá, antes del cuadro de la tabla, también, no sé, suma. En algún momento, o sea, se aparecen problemas y se pueden llegar a aplicar, sobre todo cuando se estudia circunferencia en ingeniería y demás, pero no sé si nosotros lo aplicaremos o no, pero dos circunferencias, las posiciones relativas de dos circunferencias en el mismo plano. Si son exteriores, no tienen punto de contacto, como se ve ahí. Ahora fíjese lo que dice acá. Hagamos de cuenta de que esta circunferencia, que esta de acá, se queda donde está, ¿o no? Y la más chiquita se va acercando. Se acerca, acerca, acerca. Cuando justo la toca por el lado de afuera, se tocan, se llaman tangentes. Esto lo hemos visto alguna vez. Cuando se tocan en un solo punto por el lado de afuera, se llaman tangentes exteriores. Esto lo hemos dicho muchas veces a lo largo del pre. Una recta es tangente a una curva cuando la toca en un punto solo y no la atraviesa. Acá también tenemos tangente, pero exterior, las dos. Después supongamos que esta más pequeña se mete adentro de la otra, acá. Y ahí ya son secantes. ¿Ven? Se cortan en dos puntos, las circunferencias. Bueno, los círculos tienen punto de intersección, si los razonamos como dos círculos. Pero ahora lo estoy pensando como dos circunferencias. O sea, como dos, si fueran dos anillos nada más. Como las líneas curvas y cerradas que son las circunferencias. Ahí son secantes. Si sigo acercando la circunferencia más chica para adentro, se pasa toda para adentro y se llaman tangentes interiores. Todas estas son tangentes, o sea, hay dos maneras de tangencia, tangencia exterior o tangencia interior, pero siempre significa lo mismo, se tocan en un solo punto las tangentes, tanto sean tangentes por afuera o tangentes desde adentro, por adentro. Si sigo avanzando con esta más chiquita para adentro, son interiores, nada más, y cuando comparten el centro son concéntricas. Así que bueno, son para saber, o sea, posiciones relativas de dos circunferencias, desde las exteriores, las tangentes exteriores, las secantes, las tangentes interiores o concéntricas. ¿Se ubican? Bueno, eso no estaba explicado, pero bueno, eso sería lo que faltaba, digamos, en los videos, ¿no?